capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice así: palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Esta es la palabra del Señor. Y algunos expertos, cuando analizan estos textos, dicen: lo que vemos aquí es algo muy sorprendente, porque el capítulo 1 del libro de Isaías contiene un oráculo, es decir, una profecía de juicio y de una descripción muy cruda de la realidad moral de los israelitas, específicamente del pueblo de Judá y de la ciudad de Jerusalén, que es en donde Isaías estaba ministrando más o menos 700 años antes de Cristo, en el siglo 8 antes de Cristo. Y ¿cómo empieza el capítulo 2? Ustedes se dan cuenta, empieza con casi las mismas palabras del capítulo 1, palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y de Jerusalén. Se vuelven a repetir estas palabras en esta visión. Los expertos dicen: es que hay que poner mucha atención, porque desde el principio del libro de Isaías, y algo que debemos de comprender, vamos a analizar no los 66 capítulos del libro de Isaías, pero vamos a analizar un buen número de pasajes. Pero siendo el libro más extenso de los libros proféticos, tenemos que entender cuáles son algunas de las dinámicas que hay en el mismo texto. Y la primera dinámica que tenemos que entender para comprender el libro de Isaías y su unidad son los paralelismos. Entonces vamos a tener un oráculo de juicio, un oráculo en el que Dios va a describir el pecado de Jerusalén, el pecado de los judíos, e inmediatamente vamos a tener un juicio de restauración. Un juicio en el que Dios promete que las cosas no se van a quedar así como son, que la injusticia, que el pecado, que la rebelión de los israelitas no va a durar para siempre, y que además Dios los va a salvar de una manera muy especial. Entonces tenemos que comprender esto, y cuando vamos al capítulo 2, entonces encontramos que las mismas palabras sobre una visión acerca de Judá y de Jerusalén es un nuevo empiezo. Y vamos a ver, si analizamos este texto, vamos a ver que es que describe una condición totalmente distinta a la del capítulo 1. Para hacer esta reflexión, entonces vamos a hacer tres cosas. Vamos a hablar sobre una invitación, sobre la humillación y sobre la decisión. La invitación, la humillación y la decisión. Dice así entonces, empieza el profeta Isaías: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Este monte, que es conocido como el monte Sión, de ahí viene la palabra sionismo, si ustedes han escuchado esta palabra, el movimiento sionista. ¿A qué se refiere? Se refiere a este monte en la ciudad de Jerusalén, en donde está construida, es la parte más alta obviamente de la ciudad de Jerusalén, que los israelitas tomaron de los jebuseos. Cuando hablamos del libro de Josué, hablábamos de la conquista de la tierra de Canaán y de muchas tribus a las que los israelitas vencieron, y los jebuseos que habitaban Jerusalén desde la época de Abraham se habían mantenido ahí, no pudieron sacar de hecho a todos los jebuseos. Y después los israelitas construyeron, la tribu de Judá específicamente, construyeron ahí el templo de Jerusalén, el templo que Dios le mandó a Salomón que lo construyera. Y ahí entonces, de este monte surge esta idea. En este monte
Ahí confluirán todas las naciones de la tierra y será establecido como el más alto de todos los montes. Esta idea de los montes, de las montañas sagradas, de los montes en donde habitan los dioses, es algo muy común, y era muy común en la época en la que Isaías está escribiendo esto, en el siglo 8 antes de Cristo. Los israelitas sabían de otras religiones, por ejemplo los griegos tenían un monte especial. ¿Cuál era? ¿El monte? Olimpo, exactamente, el monte Olimpo. Ahí es donde vivían los dioses, ahí es donde estaba Zeus, ahí es donde esa idea griega también está en el oriente. Por ejemplo, en las tradiciones japonesas hay un monte sagrado donde se tiene que ir para encontrarse con el espíritu y los ancestros. ¿Cuál es el monte en Japón? El Fuji, el monte Fuji, como dirían los japoneses. ¿Estamos bien, Kenji, o no? Sí, bueno, más o menos, está bien. Pero fíjense una cosa, algo también muy importante es esto, lo que está diciendo Isaías. Un día Jerusalén, el monte Sión, el templo que ha sido construido ahí, donde los judíos adoramos al Señor, va a ser el monte que va a estar sobre todos los montes. Este templo va a estar sobre todos los templos. La verdad de Dios estará sobre la verdad de todas las naciones, y a esa verdad y a ese templo y a ese monte serán invitados todos los pueblos de la tierra. Pero fíjense algo interesante. Si vamos a Miqueas capítulo 4 versículos del 1 al 3, vamos a esta pasaje, Miqueas capítulo 4 versículos del 1 al 3. Vean ustedes estas palabras de otro profeta y vean el paralelismo con estas palabras que acabamos de leer en estos 5 versículos. Dice Miqueas 4 del 1 al 3: en los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Hay algo de semejanza entre Miqueas 1 e Isaías 2? ¿Poquita semejanza? Es casi exactamente las mismas palabras. Y los dos hablan del monte, nada más que Miqueas habla específicamente, dice el monte del templo del Señor. Y luego fíjense lo que dice, si vamos al versículo, hasta el versículo 3: Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos, administrará justicia a naciones poderosas y lejanas, convertirán sus asadones, sus espadas y en hoces sus lanzas, y ya no alzará su espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Los dos pasajes, Miqueas e Isaías capítulo 2 del 1 al 5, tienen esta visión de que un día las naciones vendrán, reconocerán la presencia de Dios, del único, del verdadero Dios, una sola verdad. Y el conocimiento de esta verdad, el conocimiento del Dios verdadero, cambiará la condición de injusticia y de violencia y de guerra que hay en el mundo, y entonces habrá paz. Fíjense algo que debemos de entender esto. Cuando vemos un pasaje de un libro escrito en el siglo 8, es muy fácil que nos desconectemos y que digamos: ¿qué tiene que ver Isaías capítulo 2, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Fíjense, en el siglo 21, si analizamos las creencias, los valores, y analizamos lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que vemos es que hay una diversidad de religiones, una diversidad de filosofías, una diversidad de que, fíjense, algo que es contradictorio decirlo, una diversidad de verdades. Cada persona, cada grupo tiene su propia verdad. Vivimos en un mundo más pacífico, más justo, más bueno, más comprensivo. Hay mucha más paz social ahora que hay esa diversidad de pensamientos que antes. ¿Se dan cuenta cómo el siglo 8 y el siglo 21 están unidos por la violencia, por la guerra y por la diversidad de pensamientos? Y el profeta dice: pero un día todas las naciones tendrán que reconocer que hay una sola verdad, porque hay un solo Dios verdadero, hay un solo monte. Eso es lo que está diciendo prácticamente Isaías, a donde tienen que confluir todas las naciones para que se pueda cambiar la espada por el arado.
ya no, para que las personas ya no se adiestren más para la guerra. Dios entonces, fíjense, en este templo que se construyó en Jerusalén y del que estaba hablando Isaías en su visión acerca de este monte de Sión y donde estaba el templo, dice, debemos recordar de dónde surge este templo. Dios le dio a Salomón entonces la instrucción, a Salomón, que era el hijo del rey David, de construir el templo en Jerusalén para que ahí el pueblo elegido le adorara. Había un mandato de que no podían adorar en donde ellos quisieran, solamente en un lugar, solamente una verdad, solamente una instrucción para adorar al Dios verdadero. Eso es lo que habían recibido los israelitas. Pero 1000 años después de la construcción del templo, todavía los israelitas mismos estaban confundidos de dónde debía de adorarse a Dios. Y Jesús, en el capítulo 4 de San Juan, tiene una conversación muy importante con una mujer que va a un pozo, la famosa mujer samaritana. Y fíjense lo que dice la mujer samaritana a Jesús en esta conversación: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos, recuerden que Isaías está haciendo esta profecía acerca de los judíos específicamente. Hay otras 10 tribus de Israel que están en el norte, y esos son los samaritanos, y no se hablaban entre ellos, estaban peleados. Y dice la mujer samaritana: nuestros antepasados adoraron en este monte, en Samaria, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está ¿en dónde? En Jerusalén, allá en el monte Sión. Créeme, mujer, le dijo Jesús, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que ¿qué? Lo que no conocen. Pero nosotros, los judíos, está diciendo Cristo, adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Oye, qué arrogante es Jesús, ¿no? ¿No se les hace una conversación muy arrogante? Ustedes no saben lo que adoran. La salvación solamente viene de los judíos. No es arrogante decir que solamente hay una verdad, que solamente hay una salvación, que solamente hay un Dios verdadero. ¿No es arrogante decir eso? No es arrogante. Porque realmente hay una sola verdad, hay un solo Dios. Esto es algo que ni siquiera muchos cristianos creen en la actualidad. Ni siquiera personas cristianas que creen en la Biblia creen eso. Creen que hay una sola verdad. Y Jesús le está diciendo a la samaritana: la salvación, discúlpame, pero la salvación proviene de los judíos, y solamente hay un lugar donde deberíamos de adorar. Y ustedes, los samaritanos, quiero que sepas algo: están equivocados en lo que creen. Qué difícil es decirle a alguien: oye, ¿estás equivocado en lo que crees? Porque parece muy arrogante. Pero este es el principio del mensaje bíblico acerca de la salvación. Dice: sin embargo, cuando recordamos el hecho de que solo hay un Dios verdadero y un solo lugar para adorarlo, que es lo que estamos viendo en este pasaje de Isaías, diciendo un monte sobre todos los montes, un lugar donde está el verdadero Dios. Dice: debemos recordar que el templo en Jerusalén era también un testimonio, no solamente para los israelitas, pero también para todas las naciones del mundo. La invitación estaba abierta para todas las naciones del mundo. Fíjense, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, en el verso 41 en adelante, primer libro de Reyes 8, 41, fíjense cómo ora Salomón cuando está dedicando el templo, y es el templo de los israelitas, es el templo de los judíos, es el templo para adorar al único Dios verdadero. Fíjense cómo es la oración del rey Salomón. Dice en el versículo 41: trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Isaías dice: a él confluirán todas las naciones. Todos están invitados a acercarse al Dios de Israel, porque no hay otro Dios, no hay otras verdades. Dice
En la época entonces en la que el profeta Isaías escribe a la tribu de Judá, les recuerda primero, en el capítulo 1, el desastre moral y religioso en el que han caído, y los llama al arrepentimiento. Pero les recuerda que la verdad de Dios permanecerá y que el Señor llevará a cabo su plan de revelarse a los israelitas y a todas las naciones. El problema moral y el problema religioso y el problema de la violencia social, de la guerra entre ricos y pobres, entre diferentes grupos políticos, entre naciones que se pelean las riquezas de otras naciones, estaban presentes en el tiempo de Isaías y están presentes en nuestro tiempo. Y si hemos creado en el siglo XXI una sociedad en la que las personas han renunciado a la verdad por temor a ofender a otros. ¿Sí o no? Esta es la descripción de nuestra sociedad. No puedo decir que tengo la verdad porque eso va a ofender a muchas personas. No, nadie puede decir que tiene una verdad porque entonces va a ofender a muchas personas. O también hemos renunciado a la verdad, dice este comentarista, porque tememos sentirnos mal con nosotros mismos. Tememos no ser capaces de vivir en el estándar que nosotros mismos presentemos a otros. Esto es lo que está pasando. Dice, pero al renunciar a la verdad, entonces nos hemos condenado a vivir una vida sin sentido, sin razonamientos, sin argumentos y llena de violencia, sin poder definir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdad y qué es solo una opinión. Dice el doctor Ravi Zacharias, en este momento los conceptos básicos de lo que significa ser humano, y está hablando esto hace unos meses, estaba en una conferencia, y dice, están a la deriva. No hay definición de vida humana, no hay definición de matrimonio, no hay definición de familia o de sexualidad. Todos estos conceptos están en el aire como nunca antes. No puedes definir qué es ser hombre, no puedes definir qué es ser mujer, no se puede definir qué es un matrimonio, no se puede definir qué es una familia, no se puede definir qué es la sexualidad, no se puede definir, porque si tomas una definición y dices esta es la definición correcta, estás ofendiendo a todos los que no piensan y no creen lo que tú crees. Está tan interesante esto. La propuesta de Isaías es, debe haber solamente una verdad si vamos a tener paz. Sin la unificación alrededor de una sola verdad, no nos queda más que la violencia. Fíjense, vean este ejemplo en Canadá, donde el Ministerio de Educación está prohibiendo que se use un lenguaje en donde se use la palabra verdad para definir sus valores. Es el Ministerio de la provincia de Alberta, en Canadá, que tiene un pleito ahorita legal con las escuelas cristianas. Dice, por ejemplo, en el caso de una escuela, en su declaración de principios se establece: la filosofía educativa de la escuela, de nuestra escuela, está basada en una visión del ser humano enfocada en Dios y en la verdad establecida en la Biblia. Y en la verdad establecida en la Biblia. Y entonces explican esto más: creemos que todos los hombres y mujeres han sido creados a la imagen de Dios y que por eso su existencia tiene valor trascendente. Y por eso creemos también que la injustificada destrucción de un ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, por medio del aborto, clonación, uso de tejido embriónico o suicidio asistido, está mal. Está mal. Pero el Ministerio de Educación de la provincia de Alberta dice que la mención de palabras verdad y mucho más la expresión una verdad inmutable atenta contra la diversidad, y ahora las autoridades están demandando que todas las escuelas cristianas quiten de sus programas educativos toda mención de que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen y semejanza de Dios, aún la idea de que el ser humano tiene un valor inherente y trascendente. Ese es el pleito de un gobierno contra la fe cristiana. Si tú estableces una verdad, estás ofendiendo a todos los demás. Si tú dices que hay un solo Dios verdadero y que hay una sola verdad acerca del ser humano y que solamente hay un camino para la salvación, estamos ofendiendo a todos. Pero esto no es nuevo. Básicamente el mensaje de Isaías a los judíos era exactamente el mismo. No va a haber paz hasta que todas las naciones confluyan. ¿En dónde? En Jerusalén, en el monte del Señor. Dice, si un hijo estorba, pues mátalo. Para eso se legaliza el aborto. Si tus prácticas sexuales te han producido una enfermedad sexualmente transmitida, pues el gobierno debe darte las medicinas que necesitas.
Tú debes tener el derecho a no hacerte cargo de los resultados de tus acciones. Alguien más debe pagar por ello. Y si alguien no piensa así, entonces es tu enemigo, está mal y te está discriminando. Dice, si en la unidad entonces de la verdad de Dios no hay posibilidad de paz, no hay posibilidad de llegar a acuerdos, no hay esperanza para evitar la violencia, no hay esperanza de cambiar Isaías 1 por Isaías 2. ¿Habrá paz? Así se llama, es el título del sermón de esta tarde. No habrá paz hasta que... La invitación entonces es a que todos los pueblos vengan, pero luego vamos a esta parte, a la humillación, versículo 3. Dice, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Dice, para lograr la paz no es solamente necesario saber que existe una verdad, pero hay que dar otro paso más, y es un paso difícil de dar. Es el paso de decir, yo no sé todo, no entiendo todo, yo necesito aprender. Fíjense cuál es la invitación. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, porque de Sión saldrá la ley. Isaías dice, solo cuando las personas puedan ver la verdad que sale del monte de Dios, entonces conocerán esa verdad y podrán caminar y podrán saber lo que es bueno, porque estará de acuerdo a la ley que Dios creó. Sin el concepto de la verdad única que sale del Dios mismo, de su eternidad, de su papel como creador y de su carácter moral santo expresado en esa ley, entonces la humanidad queda a la deriva, como el pueblo de Israel. ¿Cuál es el futuro de una humanidad sin verdad o con muchas verdades? ¿Qué es lo que pierde el ser humano al renunciar a la verdad de Dios? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de una vida sin Dios? Esta semana nos estaba platicando Andrea, y lo dio como un testimonio durante la conferencia sobre el aborto, y dijo, tuvimos un caso tan extraño hace unas pocas semanas, un caso realmente raro. Una mujer que está transicionando para ser hombre, llegó y dijo, creo que estoy embarazada. Pero parece que es un hombre. Eso es lo que vamos a ver en los próximos años, en los próximos siglos. Vamos a ver una monstruosidad social en la que no vas a poder decirle a un mesero que está atendiéndote, señorita o joven. No vas a poder decirlo, ya nos ha pasado. Hemos tenido discusiones, mi esposa y yo, muy profundas acerca de si es una mujer o un hombre la persona que nos está atendiendo. Hemos tenido pleitos duros, difíciles. Pero hay una realidad que nos rodea, hay algo que está pasando alrededor de nosotros que no nos permite definir las cosas más básicas y que nos está llevando a vivir en una confusión y que nos está llevando a vivir no más en paz, sino con profundas diferencias que van a traer más violencia. ¿Qué es lo que se necesita para venir al monte del Señor? Se necesita que nos humillemos, se necesita que digamos, Señor, algo está mal en nosotros, no en la sociedad, no en el sistema educativo, no en el sistema económico, capitalista o socialista. Eso no es lo que nos está causando un daño. Tenemos que reconocer que el mal proviene de nuestros propios corazones, que son como los de los israelitas, como los de la tribu de Judá, que son rebeldes, que conocen al Dios verdadero y se olvidan del Dios verdadero y siguen sus propias ideas y siguen sus propios caminos y deseamos hacer nuestra voluntad y ponernos por encima de Dios. Eso es lo que les pasaba a los judíos en el siglo 8 a.C. y eso es lo que le pasa a nuestra sociedad y nos pasa a nosotros mismos en pleno siglo XXI. Decir, subamos entonces a la casa del Señor, implica reconocer que Él tiene lo que nos falta, que Él sabe lo que nosotros ignoramos, que de alguna manera le necesitamos. Y eso es algo fundamental de la fe cristiana. Para ser cristiano tienes que llegar al Señor y decir, estoy necesitado. Sálvame, Señor. Enséñame, Señor. Sáname, Señor. Cámbiame, Señor. Perdóname, Señor. Hay una invitación que Dios nos hace, pero
Necesitamos humillarnos si vamos a conocer la verdad. ¿Y quién quiere humillarse? ¿Quién quiere decir estoy necesitado? ¿Quién quiere que le digan no, tu vida no está bien, aunque tengas dinero, aunque tengas salud, aunque seas un profesionista muy exitoso? Estás perdido. ¿A quién le gusta que le digan eso? ¿A quién le gusta que le digan que sus ideas sociales y que sus ideas acerca de la sexualidad o del matrimonio están mal? No nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero para ser cristianos necesitamos humillarnos ante Dios y decir, estoy necesitado, quiero venir a ti. Todas estas palabras del libro de Isaías fueron escritos para los judíos. Y ahora el incluirnos a nosotros en esta narrativa, para algunos parece como algo injusto. ¿Por qué ustedes los gentiles, los paganos mexicanos, se incluyen como si estas palabras fueran para ustedes? Es una pregunta que algunos nos harían. ¿Cómo los mexicanos, paganos, se incluyen en las promesas que fueron escritas para los judíos? Fíjense, ya vimos que hay una invitación hecha desde el templo de Jerusalén para que vengan al templo de Jerusalén. ¿Quiénes? Todas las naciones. Pero también cuando decimos que, cuando nos incluimos en esto de ven pueblo mío de Jacob y camina bajo la luz del Señor, estas palabras que están en este texto, ¿por qué nos incluimos como parte del pueblo de Jacob? Jacob era descendiente ¿de quién? ¿De quién era su padre? Isaac. ¿Y quién era su abuelo? Abraham. Y fíjense las promesas que Dios le hace a Abraham, donde estamos incluidos tú y yo. Aunque sea yo un indito mexicano, estoy incluido en las promesas del Señor. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Soy un mexicanito. ¿Qué tengo que ver con Abraham y con Jacob? Tengo que ver muchísimo. Por la fe, acepto que las promesas de redención, que la bendición que Dios le está dando a Abraham, también es para mí, que soy parte de estas naciones que están distribuidas por toda la tierra. Somos bendecidos en la fe de Jesucristo, que es parte de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Cristo encontramos entonces la verdad que necesitamos conocer, que estamos en rebelión en contra de Dios, que queremos hacer nuestra voluntad, que solamente queremos que Dios nos bendiga, no queremos una relación con Dios, no queremos conocerle, no queremos servirle, no queremos vivir para Él. Lo único que queremos es que nos bendiga y que nos deje en paz. Lo que dijimos la semana pasada, lo que pregunta cada ser humano desde que es pequeño. ¿Qué nos pregunta un bebé, un niño pequeño? ¿Soy amado? Y la otra pregunta, ¿puedo hacer lo que me dé la gana? Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Que nos amen, que nos den todo y que nos dejen hacer nuestra santa voluntad. Pero por eso se necesita que nos humillemos. Necesitamos humillarnos y venir a la fe que sale de los judíos. ¿Están listos para tener un Salvador que es judío? ¿Están listos para tener un Salvador que fue vencido por los romanos? ¿Están listos para venir a la fe de los israelitas, de los descendientes de Jacob? Si nos tenemos que humillar y venir a Él para conocer la verdad, ahí está. Eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos tomar una decisión, y viene ahí el capítulo 4, dice, Él entonces juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Dice, Isaías termina esta parte de su exhortación diciendo que finalmente Dios juzgará las acciones de ¿quiénes? De los judíos solamente que están ahí en Jerusalén, de todas las naciones. Lo vamos a ver más adelante en nuestra exposición
de este profeta. Y cuando él reine, entonces, ¿qué se terminará? La guerra, la injusticia, el sufrimiento. ¿No leímos el precioso pasaje de Apocalipsis 21? 27 versículos que hablan de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cielos nuevos, tierra nueva, cuerpos nuevos, sin artritis reumatoide. ¡Qué felicidad! Dice, las espadas se convertirán en arados y sus lanzas en hoces. Se cultivará finalmente la tierra como Dios le mandó a quienes. A Adán y a Eva, que cultivaran el jardín, que crearan una cultura, que cambiaran todas las cosas, que usaran todas las cosas para su provecho, para que Dios manifestara su gloria a través de su creación y a través de los seres humanos. Por eso decimos, esta serie se llama El pueblo de Dios, la manifestación de su gloria. Porque a través de todo Isaías vemos este pueblo rebelde que un día va a ser restaurado y Dios va a mostrar su gloria, no solamente en la restauración, pero también en el juicio y en el castigo que le trae a su propio pueblo. Dice, Dios ha elegido a los israelitas y a todos los que aceptan la invitación para mostrar en ellos esta gloria. El mundo que el Señor describe cuando Él reine es el mundo en el que trabajaremos, produciremos, donde serviremos al Señor, donde amaremos como queremos amar y donde seremos amados como deseamos ser amados, donde la cultura se desarrollará sin temor, sin mentiras, sin el deseo de eliminar a nuestros adversarios, porque ya no tendremos adversarios. Y además, ¿se dan cuenta qué es lo que poseeremos? Poseeremos todo. ¿Se dieron cuenta el número de piedras preciosas que fueron descritas en Apocalipsis 21? ¿Quién va a querer robar? Si las calles van a ser de oro, si todas las cosas van a ser hechas de piedras preciosas, ¿quién va a querer comprarle a su esposa un tonto anillo de brillantes? ¿Quién va a querer eso? Es una babosada. Si va a haber brillantes en todas partes, vamos a tener esmeraldas, perlas, toda la riqueza, todo lo que quiere decirnos el Señor es que todo va a ser nuestro, vamos a poseerlo todo. ¿Se dan cuenta qué cambio, qué diferencia de este mundo? ¿Cómo no puede haber paz si no hay una verdad que te diga que eres un pecador, que estás en rebelión en contra de Dios, y una verdad que dice que Dios quiere salvarte y quiere perdonarte y que ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él viva la vida que tú no puedes vivir, Él muera la muerte que tú mereces por tu pecado y que en su resurrección encuentres la esperanza de esta vida venidera en donde no tienes que querer poseer más? Dice el autor de Proverbios, hay de los que añaden heredad a heredad, de los que compran casa tras casa. Dice, ¿van a habitar ustedes solitos toda la tierra? ¿Van a habitar ustedes solos toda la tierra? ¿En eso estás poniendo tu esperanza? ¿En cuántos bienes raíces tienes? Y no estamos diciendo que el negocio inmobiliario está mal, ¿eh? No, o sea, los animo a que inviertan en el negocio inmobiliario. Pero nunca pongan su esperanza en este mundo. Tenemos la invitación a pensar en cómo Dios quiere restaurar todas las cosas si aceptamos su invitación, si nos humillamos y venimos a la fe de los judíos. Y si tomamos esta decisión, voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a confiar en el Señor, voy a renunciar a mis ídolos, a las cosas que amo más que a Dios, y quiero seguir a Cristo y quiero que Cristo satisfaga mi corazón. Es una decisión que tomas diariamente. ¿O no? O dices, no, hoy no leo la Biblia, hoy no oro, hoy no quiero ir a la iglesia, ni quiero pensar en nada de las cosas que tengo por medio de Jesús. No quiero pensar que soy amado, que soy adoptado. Hoy quiero pensar que me han lastimado, que me han defraudado, que me han traicionado, que me han tratado muy mal. Hoy quiero estar de amargado y hoy quiero odiar a todo mundo. Hoy no quiero ver a nadie. Sí, puedes tomar esa decisión y de hecho lo hacemos. A veces así pasa, ¿no? A veces decides, no quiero ver a nadie hoy. O puedes decir, hoy quiero predicarme las buenas noticias del Evangelio. Hoy quiero creer una vez más que soy perdonado, que mi pecado tiene perdón, que mi corazón rebelde tiene solución por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué haremos? Dice, caminemos a la luz del Señor
Y quiero terminar con esto. ¿Cómo se camina a la luz del Señor? Caminemos a la luz del Señor. Díganme cómo caminamos a la luz del Señor. Díganme, cristianos, ¿qué significa caminemos a la luz del Señor? Decidamos caminar a la luz del Señor. ¿Qué es? Andar en fe. ¿En fe? Hay mucha gente que tiene fe y no son cristianos y no caminan a la luz del Señor. Los mandamientos nos condenan. Seguir los mandamientos solamente me condenan. Bueno, me van a sentir que soy un fracaso. No, seguir los mandamientos no es andar a la luz del Señor. ¿Humillarnos ante qué? Ante Dios. ¿Y luego? Venir a sus pies. ¿A sus pies? ¿Cómo vas a los pies de Dios? Vamos a ver la visión de Isaías en el templo. Vamos a hablar de eso en el capítulo 6. Y ahí te humillas. Yo nunca he visto al Señor en su templo. Me arrodillo y así me postro. ¿Ven todos los clichés cristianos que tenemos? No comprendemos caminar a la luz del Señor. Dice San Juan capítulo 1 versículo 9. Aquella luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. ¿Qué es caminar a la luz del Señor? Es caminar con la confianza, con la fe. No una fe nada más. La fe puesta ¿en quién? En Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la luz que me permite entender que soy un pecador, que no puedo amar a Dios como Él merece ser amado, que no puedo amar a mi prójimo como mi prójimo merece ser amado, que he roto todas, quizás no todas, pero la mayoría de las reglas de Dios, que estoy condenado, pero que tengo un Salvador que tomó mi lugar en la cruz. Eso es caminar en la luz, aferrados a la promesa de la salvación que tenemos en Cristo, a la obra de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es caminar a la luz todos los días, recordarme lo que Cristo hizo por mí, su vida, su muerte, su resurrección, alegrarme en eso, confiar en eso, esperar en eso, centrarme en eso. ¿Se entiende esto? Eso es caminar a la luz del Señor. ¿Cómo se camina a la luz del Señor? Viniendo a Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Vino a este mundo. Él era la luz y estaba en el mundo, pero el mundo fue creado por Él. Pero el mundo, ¿qué hizo? No lo reconoció. Por eso hablamos de decisión. Porque en esta mañana, si tú eres un cristiano, debes tomar la decisión de seguirlo hoy otra vez. Hoy vamos a ir a la cena del Señor, vamos a tomar el pan y el vino. Y tienes que tomar la decisión de levantarte y decir: no puedo seguir en mi pecado, no puedo seguir de rebelde, no puedo seguir confiando en mí, no puedo seguir diciendo hasta que yo sea perfecto y santo me voy a acercar al Señor. Toma la decisión de confiar en Cristo, de venir a Él. Deja de engañarte, de autosabotearte. Decide venir a la luz que hay en Cristo y deja que Él haga lo que tenga que hacer. Y si tú no eres un cristiano, déjame decirte que no es casualidad que hoy estás aquí. Tú piensas que viniste por tu propia voluntad, pero la verdad el Señor te trajo sin que tú lo entiendas, porque a lo mejor tienes una mamá insistente que está muele y muele: ven por favor, ven conmigo. O tienes un amigo, un familiar que te invita a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Habrá paz o no? ¿Vendremos al monte del Señor? ¿Vendremos a Cristo? ¿Oiremos la invitación que Isaías les hacía al pueblo de Judá y en el que estamos incluidos, o seguiremos nuestro propio camino, luchando con los demás, enojados con todos, amargados, envidiándonos unos a otros? Me encanta terminar con esto. Romanos capítulo 5 verso 1. En consecuencia, dice el apóstol Pablo, ya que hemos sido justificados mediante ¿la fe en quién? En aquella luz verdadera en la que caminamos. En Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá paz o no habrá paz? Hasta que vengamos todos a la verdad que está en Cristo. Vamos ahora. Padre Santo, Padre amoroso, queremos pedirte que nos bendigas en esta hora. Señor, que podamos caminar a la luz, aquella luz verdadera. Señor, vino al mundo, vino a los suyos. Él los creó, pero ellos lo rechazaron. Padre Santo, en esta mañana podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, o podríamos poner otra vez nuestra confianza en Jesús. Señor, caminar contigo, aferrados a Jesús.
Caminar contigo confiados en Cristo. Caminar contigo esperando en Cristo. Padre, gracias por recordarnos que hay una invitación que se nos hace. Gracias por recordarnos que para recibir esa invitación hay que humillarse. Y gracias, Señor, por recordarnos que caminar con Jesús también es una decisión diaria. Implica querer hacerlo, levantarnos y conocer más a Cristo, predicarnos las buenas nuevas del Evangelio. Que eso traiga paz a nuestras vidas, que eso traiga paz a la sociedad, que más personas vengan a Jesús. Oramos en ese precioso nombre. Amén.